del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de Cristo Rey, queridos fieles, es muy nuestra, muy nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, Él es, por su hipostática, sumo y eterno sacerdote, ¿sí? Que por el Papa y por los sacerdotes ejerce su poder sacerdotal. Pero además, nuestro Señor lo deja claro, lo dice muy expresamente a Pilatos. Le dice: yo soy rey, no solo sacerdote, soy rey. El verdadero rey, pero el verdadero rey en el orden político, el rey de todas y cada una de las naciones, lo quieran o no. Y los reyes y los gobernantes solamente tienen derecho a gobernar como vicarios de Cristo Rey. Esa potestad derivada de la realeza de nuestro Señor. Esa es la doctrina católica de la realeza social de Cristo. E inmediatamente los fieles surgen de este dogma. Dos consecuencias principales. En primer lugar, dijimos, el poder sacerdotal de Cristo es ejercido por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, como vicarios que son de Cristo sacerdote. Por el otro lado, el poder político es ejercido por los gobernantes como vicarios que deberían ser de Cristo Rey. Y por eso hay ahí una consecuencia. Ambos poderes deben estar intimísimamente unidos, porque son dos ministerios del mismo Cristo. En el mismo Cristo, el que es sacerdote y el que es rey. Por lo tanto, los dos poderes, la unión de esos dos poderes, el espiritual y el político, debe ser como la unión que hay entre cuerpo y alma. El poder sacerdotal es el alma. Las naciones son el pueblo. Y un Estado que no pone el magisterio de la Iglesia como el alma del poder político es un Estado muerto. Como es cadáver el cuerpo que no tiene alma y está destinado a podrirse. No va a poder vivir, no va a poder buscar el Estado sin el poder espiritual, no va a poder buscar el bien común de los ciudadanos. Debe haber subordinación. Como el cuerpo está subordinado al alma, así también el poder político debe subordinarse al magisterio, al Papa y a los obispos. Primera consecuencia, la unión entre los dos poderes. La segunda es que, queridos fieles, el combate de la Iglesia no es solamente un combate espiritual, con armas espirituales, con armas intelectuales. Lo es también, sí, quizás sobre todo. Pero además, el combate de la Iglesia es un combate corporal,
eclesiástico. Las guerras más importantes de la cristiandad, queridos fieles, y así fueron convocadas por los papas, fueron confirmadas por los obispos santos. Así fue en las cruzadas, las gloriosas cruzadas. Así fue en las guerras de combate contra la herejía. Así fue en la evangelización heroica de América, donde estaba el misionero, pero también estaba el soldado, y ambos mandados por la Iglesia. ¿Y por qué es así? Porque es el poder sacerdotal, al que en primer lugar le corresponde la visión más elevada, la visión de fe, la visión desde arriba. Y por eso es el que juzga en cosas tan grandes, porque es aquel encargado de ver el bien de las almas, el encargado de ver y demostrar el riesgo del infierno, que es mucho mayor que cualquier sufrimiento de la guerra. En las guerras hay horrores, sí, pero mucho peor es el horror del infierno. Y es al sacerdote al que le toca la salvación de las almas de ese horror. Y es así que Bonifacio mostraba una magnífica bula, la bula una santa, dice: hay dos espadas, la espiritual y la material, y las dos están en la potestad de la Iglesia. Las dos están en la potestad de la Iglesia. Aunque una debe ser ejercida para el bien de la Iglesia y la otra por la Iglesia misma. Una empuñada por los sacerdotes para el Creador, la otra empuñada por reyes y soldados, pero por indicación y confirmación de los sacerdotes en el combate con Cristo. Es bastante claro, fue acertado. En contra de esta doctrina, en contra de estas consecuencias necesarias de la realeza de Cristo, se alza, más que una doctrina, una actitud liberal, expresada en la doctrina, sí, liberal, del Vaticano II. Se hace, con el concilio, se hace un pacto de no agresión con quien jamás debería haberse hecho un pacto de no agresión, con el mundo, con el demonio. Los sacerdotes prometieron no exigir más a los gobernantes que obedezcan a nuestro Señor como Rey. Prometieron no exigir más el reinado de Cristo en las naciones. A cambio, pidieron que el mundo no fuera agresivo contra la religión. Y es ahí donde se buscó una alianza con las otras religiones, en esa sopa de ecumenismo, para entre todas las religiones unirse en ese respeto a la religión. Es curioso porque dicen buscar el reino de Cristo y hasta celebran la fiesta de Cristo Rey, no hoy, bastante después. Pero sí, de Cristo Rey dentro del marco de la libertad religiosa. Y por lo tanto hay no solo una negación, sino también un combate contra la realeza de nuestro Señor. Y eso se ve muy claro ahora en las consecuencias de las naciones, después del concilio,
las naciones que todavía profesaban algo del catolicismo, fueron llevadas por los mismos obispos a la negación del reinado de Cristo, declarándose ellos abiertos a la libertad religiosa. Y es claro, la libertad religiosa es una herejía. El reinado de Cristo es un dogma de fe. No hay vuelta. Son dos doctrinas diametralmente opuestas, absolutamente irreconciliables. Y ahí viene, queridos fieles, una objeción, que es cuando se dice que el dogma de Cristo es justamente esta objeción modernista. El dogma de Cristo es una doctrina que no se puede, no se debería imponer. El orden político ya está vuelto en contra del catolicismo y parece una locura profesar la doctrina de Cristo Rey, sería como un suicidio. Y ante este problema hay una primera respuesta que no es correcta. Y es de aquellos quienes dicen que si bien en la práctica no se puede pedir a los gobernantes que gobiernen en nombre de Cristo Rey, sin embargo sí es importante como católico tener los principios claros, reconocer lo bueno y lo malo, y cuando se debe tolerar un mal, por lo menos saber qué es un mal. Es decir, en los principios sí estamos de acuerdo con la doctrina de Cristo Rey, pero en la práctica no se puede. Y esta respuesta termina contradiciendo directamente el dogma de la realeza social de nuestro Señor. Porque, queridos fieles, es de la esencia del dogma de Cristo Rey el triunfo de Cristo Rey sobre el mundo. La doctrina de nuestro Señor Rey incluye su triunfo. Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Todo poder sobre la tierra. No temáis, he vencido el pasado, he vencido al mundo. Por supuesto que podría haber parecido una locura a los apóstoles cuando nuestro Señor les dice: id y predicar a todas las naciones, a todas. Y de repente enfrentarse con un imperio romano sumergido en el paganismo. Y sí, se necesitaron siglos de mártires, pero llegó a triunfar la iglesia y se llegó a la cristiandad porque los apóstoles creyeron en el triunfo de Cristo. El dogma de Cristo Rey cree en el triunfo de Cristo Rey. Nuestro Señor domina al mundo. Y ese triunfo es posible si los sacerdotes y los soldados creen en ese triunfo. Decir que el reinado de nuestro Señor es verdad en los principios, pero imposible en la práctica, lo repito, es negar la realeza de Cristo. Y fue el error de muchos sacerdotes, demasiados, teólogos y hasta papas en los últimos siglos, no creer en la posibilidad real y efectiva del triunfo de nuestro Señor en la sociedad. La falta de fe, esa renuncia a enfrentar las batallas de nuestro Señor,
¿Qué es lo que hizo retroceder la Iglesia y lo que desembocó en Vaticano II? Y fue en culpa de los sacerdotes, que eran quienes debían convocar, que debían ellos enviar a los soldados a las batallas. Un ejemplo muy reciente, los cristeros de México. Eran pocos los soldados, no había armas. Faltó fe. Cuando se tiene fe en el combate de nuestro Señor, el triunfo está asegurado. Los laicos, los reyes, los guerreros, los políticos deben ser confirmados por el poder sacerdotal para emprender las grandes obras de nuestro Señor. Es así. Y el riesgo es creer que sea inútil buscar el triunfo efectivo aquí y ahora de nuestro Señor. El riesgo, lamentablemente frecuente, de pensar que el anticristo debe necesariamente triunfar y que no se puede detener el proceso de la revolución. Y eso es un error doctrinal. Es una falta de fe en el triunfo de Cristo. Porque si bien está profetizado que el anticristo va a someter temporalmente al mundo, sin embargo ese triunfo aparente digo, será por la falta de fe justamente de los que debían sostener el reinado de nuestro Señor. Cuando uno ve una Juana de Arco que logra con un puñado de soldados levantar el sitio de Orleans, coronar al rey de Francia. Si tuviéramos a alguien con la sencillez de la fe de Santa Juana de Arco, esa niña, ¿cuánto podríamos retrasar esa victoria aparente del anticristo? Nuestro Señor puede triunfar. Usted tiene poder. Hace falta que los sacerdotes y los soldados crean en su triunfo, crean en su rey. Que no se nos acuse de esa falta de fe. Monseñor Lefebvre, otro ejemplo tan impresionante. De él. Tuvo esa fe inquebrantable del Señor en el reinado efectivo de Cristo. Parecía imposible, tan imposible ir en contra del mundo entero, en contra de la misma Iglesia. Atacado por el mismo Papa, por los obispos, solo. Pero el Señor creyó en el reinado efectivo, creyó en el triunfo de nuestro Señor, de Cristo Rey. Y hoy tenemos la fraternidad santa de eso. La fiesta de Cristo Rey es para nosotros. La misma nueva liturgia ya no la quiso celebrar más como se debe. Quedó para nosotros. La nueva misa con el nuevo órgano la desplazó al fin del año litúrgico porque no cree en el triunfo social de Cristo. El triunfo de Cristo es para el fin del mundo. Por eso tenemos la fiesta al fin del año litúrgico. No. Cristo, sépanlo, reina y triunfa. No solamente en el orden espiritual, no solamente en el orden doctrinal, sino en el orden político. Y aún hoy se puede revertir, tan impensable en los años, ese poder enorme de la revolución, contrario a nuestro Señor. Sí, la guerra es terrible, pero no hay pacto posible. No podemos pactar con el mundo. Confíen, crean, no solo de palabra, sino también en su vida práctica.
Ave María